gozado en esta hermosa mañana, alabando el nombre del Señor. Démosle esas palmas a ese Dios todopoderoso que se merece toda la gloria. Él merece toda la honra, no a veces, sino siempre. Él merece toda la exaltación. Los cielos y la tierra, dice la Escritura, cuentan su gloria y la obra de sus manos. Cada día debemos alabar y adorar el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me concede una vez más de estar con ustedes en esta preciosa hora. Quiero invitarles para que juntos leamos la Escritura allá en segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 1. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 11. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo tienen, hermano? Los que puedan ponerse en pie para mayor reverencia, lo pueden hacer en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Dice la Escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Padre, gracias en esta preciosa mañana por esta bendición que nos concedes, el poder estar aquí, Señor, una vez más. Estamos con el deseo de gozarnos, con el deseo de aprender de tu palabra. Ministranos y enséñanos. Tú conoces la mente y el corazón. Espíritu Santo, usa mi vida. Sé que no soy digno, Señor, pero a ti te ha placido regalarme el privilegio de poderte servir en esta hermosa mañana. Que seas tú, Señor, respaldándome, usando mi vida, derramando de tu gracia, de esa unción, para que lo que hagamos y compartamos sea de edificación para todos nosotros, para los oyentes que a través de esa plataforma también se unen, Padre, para los que a través de ese lenguaje de señas aprenden también, Señor, que se cumpla tu propósito. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema nos habla sobre la naturaleza divina. ¿Cuántos somos nueva criatura en este lugar? Dios nos ha hecho y nos ha dado esa oportunidad de ser una nueva criatura. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al ser esa vieja criatura, era necesario nacer de nuevo. Si ustedes se recuerdan las palabras de Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. A cada uno de nosotros se nos ha hecho necesario. Ha sido de parte de Dios el privilegio que nos regala y para nosotros una necesidad ser una nueva criatura. La escritura que hoy hemos leído nos habla el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, un hombre
que no era letrado, que no era estudiado, que no era preparado. Pero, ¿quién es el que nos prepara mejor? ¿Quién es el que nos llena mejor? ¿Quién es el que nos puede usar mejor? Es el Espíritu Santo. Es Dios a través del Espíritu Santo usando estas personas que escogió, que eligió desde el principio para que desarrollaran esta tarea gloriosa y maravillosa que llegó hasta nuestras vidas. Él quiso bendecirnos a través de la palabra que hoy tenemos a nuestro alcance. Y por eso el apóstol, siendo lleno del poder de Dios, nos habla en esta preciosa mañana. Dios, a través de este mensaje que Él quiere que aprendamos, porque esa naturaleza divina solamente Dios la da. Y a través del proceso en el que nosotros nos sometemos en cada oportunidad al poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. No solo depende de lo que lo tengamos aquí en la mente y en el corazón, sino la práctica. La práctica es la que hace la diferencia aquí. Es la que produce o se ve en nuestras vidas si en realidad hay frutos o no hay. O seguimos siendo iguales o seguimos siendo los mismos. No habrá una naturaleza divina en nosotros, sino que seguirá alimentando aquel ser que no es espiritual sino carnal. La Escritura claramente nos da a conocer que es necesario que nosotros seamos transformados. Y no porque querramos, sino porque Dios lo pide. Y si Dios lo pide y Dios lo ordena, para nosotros es un mandamiento. Ser diferentes, ser transformados, aunque no querramos, ¿verdad? Pero es un proceso para poder entrar al reino de los cielos. Y si preguntamos cuántos quieren entrar al reino de los cielos, algunos o todos. Si todos queremos entrar, pues debemos cambiar. Debemos ser diferentes. Debemos amarnos unos a otros. Debe ponerse en práctica lo que la Escritura nos dice, aunque nos duela. Recordemos las palabras de Jesús a Pedro. Cuando Pedro le cuestiona, ¿verdad?, las decisiones que él había tomado de dar su vida por nosotros. Y al mismo tiempo cuando le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahí el apóstol Pedro, ya con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, le da esa respuesta, que no tienen a dónde ir, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos reconocido que tú eres el Hijo de Dios, le dijo. ¿Cuántos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? Pero Él es Dios mismo, manifestado a través del hombre. A través de Jesucristo Dios se manifiesta a esta humanidad. Pero ahora el que está con nosotros, ¿quién es? Jesús vino cuando lo aceptamos y moró en nuestros corazones, pero es el Espíritu Santo el que ahora está en nosotros. Es Dios Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que este hombre, a pesar de que era un pescador y que no había una gran inteligencia desarrollada en él, siendo usado por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, dice estas palabras maravillosas que no proceden de su mente y de su corazón, sino de Dios usando su vida. Gloria al Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Lo que Dios nos da no es algo sencillo, no es algo que el mundo nos puede dar. Lo que Dios nos da es algo sobrenatural, algo extraordinario, algo maravilloso, algo que ustedes y yo debemos anhelar, apreciar, valorar, cuidar, lo que es la salvación, que es la que tenemos cada uno de nosotros desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Nosotros decidimos si eso es maravilloso, si eso es precioso, si eso lo consideramos grandísimo, como lo dice la Escritura, grandísimas promesas, no solamente para el reino de los cielos, sino aquí. ¿Cuántos quieren disfrutar promesas aquí en este mundo de parte de Dios? Creo que no todos las quieren, ¿verdad? Entonces van a tener y vamos a tener que trabajar más
si no queremos esas promesas. Pero si aceptamos las promesas que Dios tiene para nosotros aquí, las disfrutaremos. No nos complicaremos tanto la vida para poder satisfacernos o podernos gozar de todo lo que Dios nos tiene preparado aquí, mientras estamos en este mundo. Debemos darnos cuenta que Dios ha sido bueno y que Dios sigue siendo fiel. Dice la Escritura, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de aquellos placeres, de aquellos malos pensamientos, malos deseos, que nos vemos influenciados muchas veces por el mundo, tentados por aquellas pasiones desordenadas que gobernaban nuestros pensamientos, nuestros corazones, por lo que vimos, por lo que pensamos, por lo que hacíamos, por todas esas cosas. En realidad es una lucha donde nosotros debemos vencer y darnos cuenta que Jesús dice, alejado de mí nada podéis hacer. Si estamos tomados de la mano de Dios, sí podremos vencer, sí podremos llegar al final de esta carrera. Todos esos malos deseos, esos malos pensamientos, vosotros dices también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadida vuestra fe, virtud. Gloria al Señor. Debemos ser diligentes. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Escritura nos manda, porque toda Escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos debemos estar preparados para toda buena obra? Todos debemos estar preparados, porque el Señor sabe en qué nos va a usar. Dios sabe que tiene planes para nosotros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes para tu vida, para mi vida. Él quisiera desarrollarlos en nosotros, pero es necesario que esta naturaleza caída, que ya está en esa transformación, en una regeneración, en unos cambios que tienen que ir creciendo y desarrollándose en nosotros, debe ir progresando, como lo dice el canto, que vamos escalando peldaños, vamos acercándonos cada día más a Dios, y lo hacemos a través de la santidad, a través de la obediencia, porque Dios espera que nosotros correspondamos a lo que Él nos muestra. La fe, ¿y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es lo que nos dice la Escritura, pero la fe es creerle a Dios. Y si creemos, debemos obedecer. Ahora, la fe es una virtud que debemos desarrollarla, no por lo que vemos, sino porque creemos en Dios. Si en la Escritura sabemos que Dios siempre ha ido de victoria en victoria, ha ido obrando poderosamente no solo en su pueblo, sino en el mundo entero. Pero nosotros muchas veces nos detenemos y no queremos avanzar. Queremos pasar procesos quizás más dolorosos. Y no es necesario pasarlos. No debería ser necesario. Pero si nos volvemos, nos rebelamos, nos detenemos en esta carrera y no avanzamos conforme a lo que Dios quiere, nos va a costar mucho más. Si el hijo no obedece, hay que castigarlo, hay que disciplinarlo. Porque es necesario, porque si no al final va a pasar lo que ha pasado con esta generación. Miles de personas allá descansando, algunos trabajando, otros no haciendo nada, otros llorando, otros afligidos, otros enfermos y tantas cosas que padecen los que hoy están presos. Los padres, los hijos, las madres llorando aquí. Pero muchas veces es descuido de los padres, que muchas veces exigen que los hijos cambien en la escuela, en la iglesia, pero ellos no los quieren disciplinar. Pero Dios, que es tan bueno en misericordia, a Dios le interesa más salvar que sanar y que hacer tantas cosas, porque si ellos están vivos ahí y cambian, su alma no estará condenada eternamente, y esa es la diferencia. Nosotros vemos con unos ojos diferentes muchas veces.
nos mueven los sentimientos naturales como seres humanos. Pero Dios, que nos ama a todos y que espera que todos reaccionemos diferente, porque aquel que está dispuesto y reacciona, recapacita, vuelve en sí y viene hacia Dios, Dios lo recibe con los brazos abiertos, le pone un anillo y hasta hace fiesta. ¿Cuántos lo saben? A través de la Escritura podemos ver el ejemplo del hijo pródigo. Pero el mundo, ¿cómo lo recibe? Los amigos, ¿cómo lo reciben? Ofreciéndole bebida alcohólica, ofreciéndole droga, ofreciéndole otra vez que se una a lo mismo que hacía antes. Pero Dios no es así. Dios te busca, Dios te llama y quiere que seamos una nueva criatura, que seamos diferentes. Todas estas personas allá, a la fuerza, porque no es por las buenas. Muchos de ellos han llegado a la fuerza. Y aquí Dios no quisiera que vengamos a la fuerza a sus pies, que no nos congreguemos a la fuerza, que no busquemos las reuniones familiares a la fuerza, sino que nazca en nuestro corazón un agradecimiento por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha pagado, porque ese lugar donde vamos a entrar en el reino de los cielos no es cualquier lugar. Dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y cuántos le amamos aquí? Debemos amarle sobre todas las cosas. Debemos amarle con todo nuestro corazón y darnos cuenta que lo que estos hombres hicieron y vivieron también en el pasado, el sufrimiento, la persecución, no ha sido en vano. Y nosotros estamos aquí por su misericordia, por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios le servimos. Por la misericordia de Dios estamos dispuestos a hacer lo mejor para agradarlo a Él. No para agradarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos cansamos, nos fatigamos y tenemos ocupaciones, obligaciones, responsabilidades, deudas, necesidades y tantas cosas, pero todo eso un día se termina, todo eso un día se acabará, porque el que nos ha llamado no es mentiroso, no cambia. Él es el mismo, dice la Escritura, de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos. Mi deber y mi deseo es salvarme, animarte y que tú y yo nos salvemos juntos. Si el mundo se quiere perder y no quiere nada con Dios, está bien, pero nosotros debemos hacer el mejor esfuerzo por buscar de Dios, por dar lo mejor de nosotros cada día. Jesús no cuestionó ni dijo, bueno, solo quiero pagar por aquellos que me aman. Él dijo, Dios dijo que había enviado a su Hijo por amor a esta humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuántos tenemos aquí vida eterna? ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos buenos? No, porque Él es bueno. Porque Él es misericordioso y dice que no nos paga conforme a nuestras rebeliones, sino que son nuevas sus misericordias cada mañana. Aquí el apóstol Pedro dice que a esa fe, a la fe, debemos añadir a vuestra fe virtud. ¿Pero qué es la virtud? Dice que es un modelo de pensamiento y de conducta muy valiosa y deseable en un ser humano. Esa virtud que debe haber en nosotros debe desarrollarse. ¿Por qué? Dios nos va a cuestionar en aquel día. ¿Por qué? Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Y si nosotros nos vamos degenerando día a día con lo que vemos, con lo que pensamos, cómo hablamos, cómo vivimos, cómo caminamos, y aún si ustedes se recuerdan, aún estos muchachos cambiaban la forma de caminar, cambiaban las señas que hacían, cambiaban la forma de hablar y todas esas cosas, como el mundo, como el enemigo lo quiere hacer. Pero tú y yo debemos reflejar que en realidad Cristo habita en nosotros. Cómo hablamos, cómo pensamos, cómo vemos, cómo caminamos, cómo vivimos, cómo nos comportamos. Debemos ser diferentes, porque la naturaleza que Dios ha puesto en ti y en mí es para que también entremos en el reino de los cielos. Desde aquí demostramos si en realidad somos nueva criatura o seguimos siendo los mismos. Pero la virtud es una disposición habitual del alma de hacer el bien, porque hay una lucha en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestro ser. Desde el día en que Jesucristo viene y mora en nuestras vidas, yo decido si caer o no caer, si hacer el bien o hacer el mal.
Dios me ha dado la inteligencia, la capacidad de razonar. Y si ustedes se fijan, en Vida Sin Límites hay muchos niños que pueden tener deficiencias, discapacidades y son especiales. Pero entienden, pero buscan de Dios, pero se acercan y le alaban y le adoran y se gozan y se deleitan. Y nosotros decimos que no entienden, que no reaccionan. Y ustedes y yo que decimos estar cabales, tener los 5 sentidos desarrollados, nos comportamos muchas veces como que no conociéramos, como que no entendiéramos, como que hay que amarrarnos o traernos a los caminos del Señor. Y ellos, el día domingo, son los primeros que se levantan. Están listos y preparados cada semana. ¿Y cómo es que ellos no entienden? ¿Cómo será eso? Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios, porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor manda a llamar a aquella boda, si ustedes se recuerdan, a los amigos, les invita a aquellos que se han casado, a aquellos que han comprado la yunta de buey y a otra persona más ahí que está entre ellos. Pero como no reaccionaron ellos, la gente, el pueblo de Israel, el mundo que entiende y que razona, entonces Él manda a llamar a los cojos, a los ciegos, a los mudos y todos aquellos que no estaban en la lista, porque ninguno en la sociedad quiere muchas veces compartir con la gente que en realidad lo necesita. Muchas veces la gente no quiere compartir con el que no le va a devolver el favor. Y la gente busca a la familia que tiene más dinero, más riquezas. Así es la sociedad. Pero Dios no es así. Dios busca al que en realidad lo necesita y lo llama. A través de su misericordia y su amor se muestra que Él es el que los ha creado también. Y que los ama de igual manera que nos ama a nosotros. La diferencia es que ellos tal vez no van a hacer el esfuerzo o el trabajo que nosotros, que nos consideramos estar bien, vamos a hacer en esta vida. Él nos dio dones, nos dio virtudes, capacidades y talentos para servirle. Y los estamos gastando en lo que nosotros queremos, en estudiar, en prepararnos. Y está bien que nos preparemos, que estudiemos, que tengamos empresas y que hagamos muchas cosas, pero sin olvidarnos del que nos ama también a cada uno de nosotros. Y si nosotros le amamos sobre todas las cosas, debemos mostrar esas virtudes. La virtud es el comportamiento moralmente correcto y responsable. También dice la Escritura, no solamente la virtud. A la virtud dice conocimiento, pero ¿qué será el conocimiento? Algunos podríamos decir las capacidades y todo lo que nosotros aprendemos, pero es la comprensión o conciencia de Dios, de su palabra y sus caminos. No estamos hablando tanto de lo que el mundo piensa, del conocimiento, de la preparación. Estamos hablando de lo espiritual más que todo. Ustedes y yo somos responsables del conocimiento que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Por eso vamos a ser juzgados. Por la palabra que escuchamos y no pusimos en práctica y no hicimos lo que debimos. Por eso vamos a ser juzgados. Ya no somos ignorantes, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Ya no somos ignorantes. Nosotros debemos entender que hay conocimiento aquí, pero lo que falta es práctica. Eso es lo que nos falta a cada uno de nosotros. Practicarlo, vivirlo, llevarlo al mundo. El conocimiento es el sentido preciso de interpretar todo concepto de Dios, el natural y el sobrenatural. Dios quiere hacer de nosotros, que muchas veces somos ordinarios, en algo extraordinario, algo maravilloso. El diamante, cuando es encontrado, son rocas que no aparentan ser algo mejor, pero cuando lo preparan, cuando son pulidos, cuando pasan el proceso, es algo glorioso, algo maravilloso, con un alto precio, alto valor. Así, cada uno de nosotros tenemos un precio muy alto que Dios pagó por ustedes y por mí. ¿Será que en realidad estamos valorando ese precio que Dios pagó por ti al enviar a su Hijo, o no lo estamos valorando? Tal vez nosotros no somos los mejores, cometemos errores, fallamos continuamente, no somos perfectos, pero debemos esforzarnos por hacer la diferencia. Aunque cometemos errores en nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestras actitudes muchas veces reflejan que tenemos esa lucha, pero hay que vencer, porque el que está con nosotros
es más poderoso que el que está en el mundo. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria en Jesucristo. Después dice la Escritura: a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio. El dominio propio, hemos escuchado muchas veces, es saber controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Es saber controlar nuestras emociones, nuestros impulsos. No hacer lo que la mente y el corazón me dice siempre. Aquí el espejo, aquí el que examina los corazones es Dios. Nosotros debemos darnos cuenta que nos podemos esconder de todos, pero hay uno que donde quiera que estemos nos ve, nos alcanza. Hay gente que está preparando viajes para Marte. Están viendo si hay agua, si allá se puede respirar, si se pueden hacer muchas cosas. Pero ¿quién lo va a poder pagar? Solo los millonarios. Hay gente que preparó, que construyó búnker en el desierto, en unos lugares que no dicen dónde están. Edificios subterráneos con cantidades de alimentos para vivir por años. Pero ¿quién los puede pagar? El hombre que tiene dinero, que tiene poder, pero no puede escapar de Dios ahí. No podrá escapar tampoco, ni del fondo de la mar, ni que se vaya de arriba, de allá lo va a bajar el Señor. No debemos olvidarnos que Dios está en todas partes. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón, Él lo sabe, Él lo conoce y no está escondido para Él. Dice también que el dominio propio es el control de las pasiones desordenadas. No nace de la noche a la mañana. Depende del amor, del temor y la vida consagrada que tengamos hacia Dios. Ese proceso en el que vamos cada uno de nosotros nos permite crecer, avanzar, desarrollarnos, acercarnos cada día más a Dios. No solamente el Señor va a venir corriendo cuando haga mi petición, cuando yo haga mi oración hacia Él por mi necesidad, mi dificultad. Dios no vendrá corriendo ni ahogándose ni tropezándose por alguien que no esté dispuesto a esforzarse por Él, por hacer las cosas bien. Muchas veces responde por misericordia, no porque tal vez lo merezcamos, pero cada uno de nosotros debemos dar lo mejor de nuestra parte. No se nos olvide que Él nos hizo a su imagen y semejanza, con cualidades, con capacidades, con talentos, con virtudes. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. No para que nos quedemos escondidos. La reunión está cerca, pero no quiero ir. Aquí me siento mejor, estoy descansando. Aquí me siento satisfecho. Dios sabe que me duelen los pies. Dios sabe que me duele. Pues sí, si te quedas en este mundo, vas a sufrir aquí y vas a ir a sufrir eternamente. No se te olvide. Es mejor sufrir aquí un tiempo, pero no sufrir eternamente alejado de Dios. Aquí hay que cambiar. Aquí hay que pensar en hacer las cosas diferentes. Gloria al Señor. También dice la palabra, al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad, dice. La paciencia es algo que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. La paciencia la tenemos que desarrollar a través de las pruebas, a través de las dificultades. Pero la paciencia, esta es una virtud que debe gobernar el corazón e indica que no toma venganza precipitadamente de un agravio o mal recibido. Debemos tenernos paciencia unos con otros, debemos soportarnos, debemos estar dispuestos a decir: perdóname, tal vez esas palabras que te dije no son las correctas. No quise ofenderte, aunque en mi corazón y en mi viejo hombre muchas veces está esa actitud de responder inmediatamente, a veces sin pensar, y darme cuenta que lo que voy a hablar te va a ofender. Perdóname. Si estamos dispuestos y somos capaces de perdonar y de hablar unos a otros, nos vamos a entender mejor. Y al mismo tiempo, desarrollando esta capacidad, esta virtud de la paciencia, pues vamos a evitarnos muchos problemas. Si queremos evitarnos problemas en la vida, debemos tenernos paciencia. En las calles, cuando nos conducimos, sí necesitamos paciencia. No solamente aquí en Cojutepeque, que hoy todos los días hay congestionamiento por todos lados. En San Salvador y en muchos lugares tenemos que tener paciencia. A la gente que anda aprendiendo, y aunque nos cuesta, ¿verdad?, tenemos que desarrollar esa paciencia también. Pero Dios espera que esa paciencia que nosotros
debemos tener como virtud nos ayude a gobernar este corazón, la mente, porque Dios nos conoce y a Él no lo podemos engañar. También nos habla de la piedad, que dijimos, el dominio propio, la paciencia, piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad dice que es una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Eso es lo que Dios quiere ver en ti y en mí. No es que veamos al niño que es Down, el niño que tiene algún cierto retardo mental, que es cuadraplégico, parapléjico y que no puede hacer muchas cosas, o aquel que está ya sentado, que está pidiendo y no puede ni caminar ni arrastrarse. Y aunque algunos, a pesar de que tienen esa discapacidad, arrastrándose, van avanzando, siguen adelante y no les importa rasparse, golpearse, pero ellos siguen adelante. Ellos nos muestran en realidad que Dios ha sido bueno con ellos. Pero lo que quiero mencionarles es que muchas veces nosotros no mostramos la compasión ni el amor hacia nuestro prójimo. A veces ni con la familia, a veces ni con los padres. Ya escuchamos el mensaje del jueves. A veces nuestros padres, nuestros abuelos, aquellos que dieron el mejor esfuerzo por mantenernos, por hacernos crecer, por darnos el alimento, el vestuario, un lugar donde descansar, por darnos el estudio, por darnos todo. Y algunos hasta les conceden las empresas para que ellos las dirijan, los negocios, las herencias, y estos terminan abandonando a sus padres, abandonando a sus abuelos. Eso en realidad no es de un cristiano. Si hay cristianos que se comportan así, no entrarán al reino de los cielos. No hay compasión, no hay piedad, no hay amor. Y Dios, que es tan bueno, no nos paga conforme a nuestras rebeliones, sino que nos ha soportado tanto que aún estamos vivos, aún seguimos en pie por la misericordia de Dios. Hay muchas personas que tal vez hicieron lo contrario a eso, que son los padres los que dejaron a sus hijos sin nada. No les importó. Y algunos conociendo aún de Dios, pero a veces creen o piensan que uno lo merece más que otro. Pero debemos darnos cuenta que hay un Dios justo, un Dios que es bueno, que muchas veces podríamos considerar que lo que estamos haciendo, porque nosotros lo estamos pensando y somos hijos de Dios, es lo correcto. Pero si no pedimos la dirección de Dios, podríamos encontrarnos que no vamos a estar en un lugar donde nos estemos gozando delante de la presencia de Dios, sino siendo atormentados por malas decisiones, por errores, porque muchas veces pensamos que era lo correcto, pero que el Señor nos ayude a nosotros a tener una naturaleza divina, porque desde aquí podemos nosotros contemplar lo que Dios a través de su palabra nos revela, para que apreciemos, para que valoremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos y a nuestro alcance. A la piedad el afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Dice que es el amor y cuidado de los compañeros cristianos, de los hermanos, o el uno hacia el otro, todos siendo hijos del mismo Padre. Todos somos hermanos aquí, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, todos, sean hermanas o hermanos, todos somos hermanos y Él es nuestro Padre. Si el mundo no quiere aceptar a Cristo, no entrará al reino de los cielos. Deben considerarlo y deben darse cuenta, porque Romanos 10, 9, 10 lo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si esta gente no quiere confesar a Cristo en su corazón, no va a entrar al reino de los cielos. Aunque sea una buena persona, aunque sea dadivoso, aunque dé todo a aquella gente necesitada y ayude todo lo que pueda, aunque sea una buena persona, amable y todo lo bueno que podríamos mencionar, pero si no recibe a Cristo, está perdido eternamente. Gloria al Señor. La Escritura lo dice, ¿verdad? San Juan también lo dice. San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces solamente el que tiene a Cristo en su corazón es hijo de Dios. El que no tiene a Cristo es creación de Dios, pero él decide si aceptar la oportunidad de la salvación que Dios ofrece. Gloria al Señor. El afecto fraternal, el amor entre nosotros, hermanos. No nos sigamos dañando unos a otros. Amémonos, respetémonos, valorémonos y soportémonos y aguantémonos, porque muchas veces bromeamos, tal vez no bromas pesadas, son contados quizás con los hermanos que podría bromear, pero son bromas sanas, de pláticas, de conversaciones, pero no a golpes como lo hacen a veces los jóvenes o con palabras pesadas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que haya un afecto fraternal entre nosotros. Gloria al Señor. Dice también la Escritura: a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El amor, es decir, el interés o búsqueda del mayor bien de otras personas, sin móviles de ganancias personal. No vamos a amar a los demás por un interés. No, no es por interés. No amamos a Dios por interés, o si lo amamos por interés. A Él lo debemos amar porque en nosotros hay un agradecimiento. Él nos levantó de donde estábamos, del polvo y del muladar. Él nos levantó de donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos rescató. Y nos ha amado tanto al enviar a su Hijo. Pero la única manera es que nosotros seamos agradecidos con Él y mostremos en realidad que sí hay un amor sincero hacia Dios. No por lo que queremos alcanzar, sino que en realidad porque es un estilo de vida diferente. Amar a Dios sobre todas las cosas es un mandamiento, pero nosotros lo mostramos con un estilo de vida diferente, apegándonos a lo que Dios nos pide. No porque Él no nos quiere dejar entrar, porque Él es disciplinado, sino porque Él es santo y 3 veces santo. Y dice la Escritura que sin santidad no entraremos al reino de los cielos. Él lo ha dicho y lo ha seguido diciendo a través de la palabra. Esos móviles o ganancias personales no debemos llevarlas a la par del amor. Dice que amándonos a nosotros mismos, debemos mostrarnos amándonos a nosotros mismos. Nadie puede decir que ama a su prójimo si no se ama a sí mismo. Hay gente que se daña, que se destruye y no invierte este cuerpo en servirle a Dios. Lo destruye jugando, lo destruye en juegos, lo destruye en el teléfono, en la computadora, en la televisión, esa vista. Lo destruye haciendo tantas cosas vanas de este mundo, pero no lo quiere invertir este cuerpo en la obra del Señor para servirle al Señor. No, es que estoy cansado, es que me duelen los pies, es que me duele la cabeza. ¿Cómo es que este cuerpo no lo invertimos en la obra del Señor, pero lo gastamos en el mundo, trabajando 10, 12 o más horas necesarias? O aún la gente que presta ese servicio de seguridad, pues se desvela completamente, pero buscar de Dios no le gusta mucho, ¿verdad? Así es que no debemos gastarnos este cuerpo y decir que nos amamos a nosotros mismos, invirtiendo solo en lo que mejor nos parece. Que Dios nos ayude y tenga misericordia. El amor, dice, amándonos a nosotros mismos, amando al prójimo. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama al prójimo. La gente dice, no, yo amo a Dios, pero no he perdonado a mi abuelo desde hace años. No lo visito porque estoy enojado con él. No he perdonado a mi padre o a mi madre o a mi hermano, a veces en carne. ¿Y cómo es que dice que ama a Dios? Entonces es un mentiroso. No podemos decirnos que amamos a unos y a otros no. Nos debemos amar a todos, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no, no entramos tampoco al reino de los cielos. No se nos olvide, si no amamos a nuestro prójimo no entraremos. Si no nos amamos a nosotros mismos no entraremos. Amando a Dios, dice también. Si no amamos a nosotros, no nos amamos a nosotros mismos ni al prójimo, no podemos decir que amamos a Dios. Nos estamos engañando. Es necesario que cambiemos una naturaleza divina, como lo dice la Escritura. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se le olvidó que Cristo le perdonó.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes se recuerdan de aquel rico, aquel que le debía 10,000 talentos y el otro que debía, no debía tanto, eran 100. Pero el otro fue perdonado porque, lo voy a medio mencionar, no como la Escritura lo dice claramente, pero para recordarles que esos 10,000 talentos o todo lo que debía, que era tanto y no lo podía pagar porque no tenía cómo hacerlo. Aunque dijera te lo voy a pagar, no le alcanzaba no sé cuántas vidas para pagarlo, pero fue perdonado. Y al salir de ahí se encuentra con aquel que le debía poquito y no lo pudo perdonar. Entonces fue encerrado hasta que pagara lo último. Iban a vender sus hijos, su familia y todo. Él ya había sido perdonado. Lo que nos da a entender esa palabra es que Dios ya nos perdonó a todos nosotros. Algunos más pecados que a otros. Pero si Él ya nos perdonó, tú y yo debemos perdonar. Porque si no perdonamos, no entramos tampoco. Imagínense, ahí está ese ejemplo. Si Él ya nos perdonó, pero nosotros no perdonamos, estamos perdidos. Estamos perdiendo el tiempo aquí, queriendo cambiar, pero Dios quiere que en realidad hayan cambios verdaderos. Así en esta preciosa mañana, yo le doy gracias al Señor por este privilegio que Él me regala. Y les hago el llamado, si hay amigos, es necesario comenzar. Si no han comenzado, es necesario venir a los pies del Señor. Si aún no tienes a Cristo, no entrarás al reino de los cielos y no lo tienes. Si lo quieres recibir hoy, puedes hacerlo. Si sabes la diferencia entre lo bueno y lo malo, hoy debes comenzar a hacer bien las cosas, recibiendo a Cristo en tu corazón. Y si has vivido alejado de Dios, valorando las cosas como a ti te parece mejor, pues tampoco es necesario reconciliarnos con el Señor. Casi siempre se dan estas cosas, pero como nosotros sabemos que la pena, a veces a lo que dirán, hace que esto suceda. Así es que pongámonos en pie, pónganse en pie todos ustedes y vamos a hacerle esa oración al Señor, que Él nos perdone, porque aún con un pensamiento, con una palabra, con una mirada, le pudimos haber ofendido a Dios ahora. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque nos has regalado un nuevo día. Pero hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos ser más espirituales, que necesitamos tener esa naturaleza divina para entrar al reino de los cielos. Perdóname, Señor, perdóname por haberte fallado y por no corresponder a ese amor con todo mi corazón y buscarte también todos los días con todo mi corazón. Ayúdame a ser diferente, Espíritu Santo. Haz de mí esa nueva criatura. Ayúdame a ser dócil, sensible, obediente, frágil a tu palabra, para poder estar listo y preparado para el encuentro contigo. Si mi nombre había sido borrado del libro de la vida, inscríbelo nuevamente, Señor, pues muchas veces me he equivocado, pero perdóname, Señor. Toma el control, entra en mi vida y hazme esa nueva criatura, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle esas palmas al Señor en esta preciosa mañana, porque Él ha sido bueno al regalarme este privilegio de compartir con ustedes. A nuestro hermano que le correspondía llevar el privilegio, el padre de él murió el día de ayer. No sé si ahora van a anunciar esa vela del hermano Nelson Ramírez de aquí por la Cruz Verde. Entonces